Ya hemos hablado entonces de la adolescencia y de los problemas también de las redes sociales durante la adolescencia, pero no logramos que esta persona no delinca. Una vez delinque, ¿cuáles son los procesos o procedimientos por los cuales suele pasar el delincuente para intentar reinsertarle? Y también me gustaría hablar de qué porcentaje de personas suelen... Reinsertarse y reeducarse. Vale, pues voy a ir por partes otra vez, si me lo permites. Una persona cuando delinque y es detenida y es iniciado un procedimiento judicial contra esa persona por un presunto delito, empieza la parte jurídica. Ahí no hay criminología. Eso es jurídico, puro y duro. Es ley y aplicación de la ley. Lo que hace un abogado, lo que hace un juez, lo que hace el fiscal o lo que hace cualquiera de las partes en un procedimiento judicial. Fulanito de tal, al señor de antes, al chico de antes, se le ha cogido con 1 kilo de cocaína y ya se sabe, y con 1.000 euros de que se supone, o que él mismo ha declarado, que es de venta de droga. Maravilloso, estupendo. ¿Qué pasa a continuación? Bueno, pues si es un delito grave o es un delito que crea alarma social o hay riesgo de fuga, o hay posibilidad de que ese sujeto se pueda destruir pruebas, entra en prisión preventiva. ¿Vale? Y entra en prisión preventiva y está en prisión preventiva. Si no es así, está en libertad mientras llega el momento del juicio. El juicio depende de los casos. Si hablamos de delitos leves o de juicios rápidos, el procedimiento es mucho más rápido y la condena viene mucho antes. Pero si hablamos de un caso como este de tráfico de drogas, a lo mejor estamos hablando que el sujeto tarda 1 año o año y medio en que lo llamen a juicio. Depende de la ciudad, depende del colapso del juzgado, depende de distintas circunstancias. Vale, sale condenado. Imagínate que le caen, no sé, me lo invento, 5 años de pena privativa de libertad. ¿Y qué ingresa en el sistema penitenciario? Cuando ingresa en el sistema penitenciario ese sujeto con 18 años o con 19 años o con 50, me da igual, el sistema lo que hace es algo que no... Otra cosa con la que luchamos es contra la imagen que se da en las películas de nosotros. En nuestras prisiones la gente no entra y le ponen un mono naranja. Esto no sucede aquí. En Estados Unidos sí, para determinados internos. Pero nosotros no tenemos un mono naranja, porque una de las cosas que establece la Constitución, bendito texto constitucional, aunque a lo mejor necesita una reforma, pero ahí está, una de las cosas que dice la Constitución, o una de las cosas de las que habla la Constitución, y luego el Código Penal y las leyes de procesamiento penal, la ley de enjuiciamiento criminal, es de la humanidad de las penas. Yo no puedo deshumanizar al sujeto, y ponerle un mono es deshumanizar al sujeto. Y estar dentro del centro penitenciario con perros achuchándote encima, y eso hay documentales, no de un señor de Murcia, sino de Murcia o de Estocolmo, de donde fuera, sino documentales muy serios, en los que se ve como en las prisiones americanas se azuza a los perros, a los internos. Eso en nuestro país no sucede. Eso no sucede en nuestro país. Cuando se ingresa en el sistema penitenciario, cuando hay una condena firme y se tiene que cumplir, al sujeto se le da una información de dónde está cada uno de los servicios del centro penitenciario. Se le permite tener su propia ropa. Si no tiene, se le da ropa. ¿Vale? Se le da ropa de la que haya en el centro penitenciario. No se va a Zara y se le compra ropa. ¿Vale? Se le quitan o se le requisan, porque se le guardan dentro de la prisión, cualquier objeto que pueda ser objeto de comercio, codicia o similar dentro del sistema penitenciario. Anillos, relojes, por supuesto no pueden tener móviles, es inviable dentro del sistema. Medallas, cualquier cosa que pueda comerciar con ella dentro del sistema penitenciario. Y se le indica que dentro del sistema penitenciario tiene una visita con un equipo técnico. Esa visita se tiene que realizar en un plazo muy breve de tiempo. Quiero romper una lanza en favor de todos los trabajadores de las prisiones de España que trabajan con condiciones muy complicadas, muy complicadas, con muy pocos medios, y que hacen un trabajo encomiable en nuestro país, desde mi punto de vista. Entonces, este interno se reúne con un equipo técnico que tiene un jurista, tiene un psicólogo, tiene un trabajador social,
Y depende del sitio, tiene además del trabajador social, pues alguien que se dedica o trabaja en el ayuntamiento, relacionado con el trabajo social o similar. No tiene un criminólogo, error. Nuestro sistema penitenciario necesita ya la figura del criminólogo dentro de las prisiones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que haría el criminólogo ahí? Tener una visión global, de conjunto, integral de lo que ha hecho el sujeto. Porque el jurista lo que va a ver es, bueno, sí, ha cometido este delito, tiene esta pena impuesta, tiene previsto que vaya a salir esto este día, pórtese bien. Estoy simplificando mucho, ¿eh? El psicólogo va a decir, bueno, ¿tiene usted algún tipo de trastorno de salud mental? ¿Tiene usted alguna situación especial que debamos conocer? ¿Quiere usted hablarnos de usted para que lo conozcamos un poco mejor? Eso con suerte y si tiene tiempo. El trabajador social le va a decir, bueno, ¿y usted cuando salga de prisión? Bueno, lo primero, ¿usted va a venir a verlo a alguien? ¿Tiene usted amigos? ¿Tiene alguien a verlo? Cuando entras en prisión deja de tener amigos, en la mayoría de los casos. ¿Tiene usted una red de apoyo? Y el sujeto le va a decir, ¿una red de qué? ¿Qué me está contando? ¿Qué es una red de apoyo? ¿Qué me dice usted? Pero yo como criminóloga me voy a sentar y voy a aunar todo eso. Y entonces lo que voy a establecer es un plan de intervención con esa persona. Porque esa persona que ha delinquido, y eso lo dice el artículo 25.2 de la Constitución, lo que necesita es que la pena le reeduque y le reinserte. La pena, contemplada como un castigo, es algo del pasado, no puede ser algo de las sociedades modernas. El hecho de entender la pena como un castigo, que lo es, que en el Código Penal se estipula como un castigo, debe de ser algo de sociedades no tan progresistas, y con progresista no quiero hablar de ideología política, sino de progreso social. No puede ser nunca un castigo, tiene que ser algo más, tiene que ser una forma de reeducar y reinsertar. No podemos entenderlo de otra forma. La Constitución, la Ley General Penitenciaria, los reglamentos penitenciarios así lo estipulan. Pero si yo no tengo medios, si no tengo personal para sentarme con ese señor y decirle, vamos a ver, esto que has hecho, ¿por qué lo has hecho? ¿Cuáles han sido tus factores de riesgo? ¿Tienes factores de protección? ¿Puedo trabajar con estos factores de protección para evitar que lo vuelvas a hacer? ¿Cuáles son los factores de protección? Cada uno tenemos unos. ¿Pero a qué te refieres, perdón? Factores de protección son aquellas cosas que hacen que yo no delinca. Para unos es la vergüenza social. Para otro es la educación que ha recibido de su padre y de su madre. Para otro es un profesor que tuvo fantástico en el colegio. Hay un caso muy conocido en nuestro país de un señor que se llama el Pera, le llaman el Pera, y ese es un tipo que era el mejor alunicero, mucho más que el niño Juan, en su momento. Conducía con, creo que eran 12 o 13 años, o menos, 10, 12 años. Con 10, 12 años empezó su carrera delictiva. Conduciendo, Sí. empotrando el coche en joyerías y en tiendas. Este niño lo detiene la Guardia Civil o la Policía Nacional, no recuerdo ahora mismo, y ingresa en un centro de menores. Y en un centro de menores conoce a un educador social que le cambia la vida. Hoy le da clases a la Policía Nacional de evasión en la conducción. Es un claro ejemplo de un factor de riesgo que, pasando por un centro de menores, que no deja de ser también una forma de cumplir una condena, se ha reeducado y se ha reinsertado. Y fíjate si es útil para la sociedad, porque les da clase de evasión a la Policía Nacional. Entonces, esos factores de riesgo funcionan en cada uno de una manera. Yo, como criminólogo, con un equipo formado por el jurista, el psicólogo, el trabajador social, las terapias ocupacionales, podemos diseñar un plan de acción con todos los planes de acción, todos los programas de tratamiento que existen en nuestro sistema, que funcionan. Y podemos trazar un camino para que siga el interno, se reeduque y se reinserte. ¿Funcionan de verdad? ¿Hay un gran porcentaje de reinserción? Sí, me preguntabas antes cuál era el nivel de la reinserción en nuestro país. No te puedo dar un dato exacto. El último dato que manejo de instituciones penitenciarias en relación a la reincidencia es del 31%. Ojo. Perdón, 31 que reincide. Que reincide. Ojo, hablamos entonces de, yo soy muy mala para las matemáticas, pero vamos, de casi un 70% de personas que no reinciden. ¿Vale? Pero ojo, todos los números tienen trampa, ¿vale? Y eso es una realidad. Las estadísticas
Esto va a quedar muy feo, pero te lo voy a decir igual, las estadísticas, los datos de las estadísticas hay que mirarlos con lupa y porque muchas veces ese dato está sesgado o está utilizado de una forma incorrecta. Vamos allá. ¿Vale? Cuando hablamos de reincidencia en España, hablamos de una persona que haya sido condenada, no que haya cometido el delito, porque yo puedo cometer el delito y estar esperando condena. Que haya sido condenada 2 o más veces por un delito igual o similar al inicial. Es decir, yo realizo un robo con fuerza y luego otros dos más. Hablamos en ese caso de reincidencia. ¿Vale? Hablamos en ese caso de reincidencia. Pero tiene que ser esa misma tipología de delito. Si yo robo y luego agredo sexualmente, no hablamos de reincidencia, aunque haya cometido 2 delitos. Mira si el dato es complejo de entender muchas veces. Entonces, ojo con esas cosas. ¿Los planes, los tratamientos penitenciarios funcionan? Sí. Y funcionan gracias, 1, a los profesionales que han diseñado esos planes y 2, al trabajo incansable de los trabajadores de los centros penitenciarios con los internos o con los usuarios de los centros penitenciarios. Porque usuario de un centro penitenciario también podemos ser cualquiera, ¿eh? Cualquiera, vuelvo a repetir, podemos cometer un delito. Un mal viernes. O un mal sábado, depende. Un domingo no suele... Un domingo es proclive para determinados delitos, por ejemplo, relacionados con la violencia de género o delitos relacionados con la violencia en el entorno familiar. Los domingos son estadísticamente días en los que se cometen, a lo mejor se pueden cometer esas tipologías de delitos. Lo que es difícil que se cometa en domingo, por ejemplo, es un delito patrimonial, un asalto a una vivienda. Es más complicado porque precisamente los domingos hay más personas en casa y es más difícil pues que se cometan esa tipología de delitos, por ejemplo. Qué curioso. Más curioso es, una última, perdona que no te dejo hablar, más curiosa es la teoría, hace muchos años, cuando conocí a mi pareja, recuerdo una conversación muy curiosa en la que él decía, sin tener conocimientos criminológicos, sino habiendo leído, noticias, documentales y demás. Bueno, él me comentaba que en los países donde hace frío hay menos delitos que en los países donde hace calor. Y yo, en aquel momento le rebatí un poco la historia y demás. Años después, bastantes años después, unos 10 o 12 años después, hay estudios que dicen que en los países donde hacen frío no es que haya menos delitos, es que hay una tipología específica de delitos. En los países donde hace calor, o cuando hace calor, que esta es otra teoría diferentes una de otra, en los países donde hace calor normalmente se dan más delitos relacionados con delitos patrimoniales o delitos relacionados con la corrupción, mientras que en los países donde hace frío se dan más delitos, por ejemplo, de tipología de delitos de sangre, homicidios y asesinatos. Bueno, está ahí. ¿Pero hay alguna razón detrás de esa teoría? O sea, me refiero, porque los datos están ahí, pero la teoría de por qué... Es que hay muchos estudios al respecto, cada uno de su padre y de su madre, del autor que tal. Hay casos en los que dice que en los países donde hace más calor o en las épocas en las que hace más calor, la gente sale mucho más de casa, está en las terrazas, por ejemplo, y descuida sus enseres, descuida sus bolsos, sus maletas y demás, y entonces es más fácil robarles. Pero también están más tiempo fuera de casa, con lo cual es más fácil acceder a los domicilios y robar en los domicilios. Bueno, es una posibilidad, También dice que en los países del norte de Europa, como hay menos horas de luz, hay más delitos relacionados con los delitos de sangre, porque esa oscuridad favorece el ocultamiento y la facilidad, por ejemplo, para cometer esos ilícitos. No dejan de ser teorías, quiero decir, estudios hay muchísimos de muchas tipologías y tú cada uno elige el que más le acople, ¿no?